Bueno, lo que se trata en este tema es de ver a nivel más teórico cómo se organiza el mantenimiento en una industria. ¿Vale? Bueno, puede ser una industria, puede ser una empresa de otro tipo, generalmente industria. Es una parte muy teórica porque es simplemente descriptiva de cómo se organiza, justifica también el por qué se hacen ciertas labores de mantenimiento de una determinada manera. ¿Vale? Para entrar en la parte técnica entraremos luego con el tema de los variadores y con la parte del autómata. Vamos a ver cosas específicamente relacionadas con el mantenimiento desde el punto de vista del autómata. Esto sería la parte general. Bueno, entonces tenéis una primera parte que están sacados de un libro y vamos a simplemente dar pinceladas. No os voy a leer, pero comentaros cosas que aparecen ahí, ¿no? Que es interesante tener en cuenta. Cuando estamos construyendo un cuadro, un automatismo, normalmente trabajamos en el taller, ¿no? En un taller eléctrico, se llega ya con el cuadro completo, se instala en la industria o en el punto donde se va a instalar. Entonces, antes de llegar a la industria con el cuadro, deberíamos hacer una serie de pruebas funcionales. La primera de todas, que no la especifica ahí tal cual, pero hay que hacer, es timbrar el cuadro. Timbrar el cuadro consiste en, con un polímetro, continuidad, comprobar todos los potenciales que están bien cableados. Habría que hacer también al mismo tiempo una inspección visual de que, bueno, los cables están sin ningún tipo de rasgadura, que las punteras están bien puestas, que no se ve cobre, que está todo bien embornado. Darle un apretado a todos los tornillos para asegurarnos de que están, si son conexiones por tornillo, de que están todas bien hechas, ¿vale? Porque si no, luego podemos tener enseguida problemas con el calentamiento y demás, que hay que tener en cuenta. Junto con eso deberíamos hacer también un ensayo de aislamiento. Aquí en el libro, en estos apuntes, os pone que el ensayo de aislamiento se realiza con los receptores conectados. No es cierto, tengo que desconectarlos. ¿Vale? Eso es un error que hay en los apuntes. Me parece que lo pone por aquí, en este párrafo. ¿Vale? Entonces tener en cuenta que tengo que desconectarlos, porque en el ensayo de aislamiento lo que le voy a meter va a ser en función de la tensión, aparece en el reglamento de baja, una tensión de continua con un medidor, le meto la tensión de continua y la va a utilizar con la corriente que aparece para medir aislamientos. ¿Vale? Entonces, si tengo receptores, voy a tener un problema porque esas corrientes empiezan a partir de 500, esas tensiones empiezan a partir de 500 voltios. Y voy a meterle, bueno, voy a estropear bobinas y me voy a cargar receptores que tenga ahí. Entonces hay que desconectarlos, ¿vale? Se desconectan el A2, por ejemplo, de cada uno, si tengo contactores o la alimentación de un autómata, si lo que tengo es un autómata, y mido los aislamientos, ¿vale? Entre fase y neutro, entre cada una fase y neutro y entre cada una de las fases y tierra. Sería la medida que habría que realizar. Se recompone el cuadro, se vuelven a conectar todos los receptores y el cuadro ya estaría. Hay veces que se le hacen pruebas funcionales mismo en el taller. Con puentes en el bornero se simulan los sensores que tendría en la instalación y se le hace una secuencia o dos de funcionamiento para verificar que todo está bien. Si no, lo que se hace es llevar el cuadro al punto donde se va a instalar, conectar todas las mangueras que ya deberían de estar preparadas para poder acometer el cuadro, darle alimentación y hacer pruebas funcionales sin la parte de fuerza. La parte de fuerza se suele probar luego ya, una vez que más seguro que el mando funciona completo, se hace una prueba ya con fuerza y con todo instalado. Y ahí terminaría la parte de verificaciones del cuadro. Vale. En el caso de, bueno, una instalación donde tenga sensores tipo presostatos, de temperatura y demás, se debería hacer una calibración de toda la sensórica que tengo también ahí antes de empezar. ¿Vale? Bueno, ahí hay aparatos específicos según el sensor que sea, se calibran. Calibrar es ajustarlos a un valor adecuado porque todos los sensores con el tiempo se van perdiendo la capacidad de medir con precisión y hay que volverlos al punto de origen, ¿no? Eso se hace con cierta periodicidad, es otra de las labores de mantenimiento que según el tipo de sensores que se manejen hay que hacer. Con los que nosotros hemos manejado aquí, pues no, porque no es necesario. Son sobre todo sensores que tienen electrónica que es sensible. A veces la calibración pues es tocar un potenciómetro que tienen dentro para volverlo a un determinado valor. Pero bueno, las resistencias se van gastando, van perdiendo sus valores exactos y hay que siempre estar recentrándolos o recalibrándolos.
Os habla aquí luego de aparatos de medida que se pueden utilizar en esas comprobaciones, os habla del polímetro, bueno, que principalmente para nosotros la utilidad que tiene es medida de continuidad y medida de tensión. La medida de corriente en electrónica se utiliza, pero en electricidad, bueno, prácticamente es inútil, ¿no?, ese alcance de corriente que tiene. Cuando vayamos a medir corrientes, lo más lógico es que utilicemos una pinza. O bien una pinza convencional, que suelen empezar a medir a partir de 6 amperios, o bien una pinza de fugas, que ya me mide dentro del rango de miliamperios. Las de fugas, sobre todo se utilizan más en instalación de vivienda, por razones obvias, pero bueno, aquí en industria muchas veces tengo un problema de fugas, pues con esa pinza lo soluciono rápidamente. Es una pinza que me mide corriente diferencial. Si le meto dos conductores, por ejemplo una fase y un neutro, y tengo una fuga, él me va a medir ya la diferencia. Igual que el relé que provoca el disparo del diferencial, exactamente lo mismo. Me da una medida en el display de qué diferencia tengo. Me puede medir un solo conductor, me puede medir la corriente como una pinza normal, pero me puede medir en el de tierra también, que lleva una corriente de miliamperios, ¿no? Yo podría saber qué corriente tiene el conductor de tierra, que si no me dispara la protección, pues será menor de 30 miliamperios, pero me la mide. Me dice exactamente cuánta fuga tengo en la instalación. Si tengo una fuga, es la manera más rápida de buscarla, la más efectiva. Osciloscopio y analizador de espectro. El osciloscopio se utiliza más en lo que es sensores, en la parte de instrumentación. Si no, hablamos de analizador de espectro o de analizador de redes, ¿no?, que es lo que utilizamos ya con valores de alterna grandes y demás. Sobre todo va a ser de utilidad el analizador de redes en el caso que tengamos problema con armónicos o para medidas en general de potencia, corrientes de línea. Para todo eso mide bastante bien. Las potencias os mide la potencia activa, la reactiva, la aparente, os da las medidas completas. Y luego los armónicos, que bueno, a veces se presentan problemas con ellos y es la manera más rápida de poder medirlos. Hay también el comprobador de instalaciones general que os lo mide, que vale exactamente igual para eso. Vale. El tema de los armónicos, o si me dan problemas los armónicos, con un polímetro de verdadero valor eficaz, los que llaman True RMS, me vale también. El problema que tengo con los armónicos es que me pueden provocar en un momento dado corrientes por el neutro bastante más grandes, incluso más grandes que la fase. Eso con un polímetro normal no lo voy a poder medir. Si hay armónicos y la onda está muy distorsionada, el polímetro está fabricado para medir la onda de alterna perfecta. Entonces me va a medir menos corriente muchas veces de la corriente real que hay. O utilizo un analizador o un polímetro de verdadero valor eficaz. Es la única manera de saber realmente el equivalente de continua, que es lo que estoy midiendo, con el verdadero valor eficaz de esa onda que yo estoy midiendo ahí. Aquí nos pasó una vez en la sala de ordenadores, la de control numérico, que había una protección que saltaba, una protección no sé si era de 16 y tenía casi el doble de intensidad por el neutro. Una cosa muy extraña. Una protección, me parece que trifásica, de las de cabecera. Los ordenadores estaban generando las máquinas de ahí armónicos y generaban una corriente por el neutro. A la hora de sumarlas todas, desfasadísima de valor, un valor enorme. Se notaba incluso además que el automático que estaba al lado estaba chamuscado ya, estaba empezando el plástico de fuera a doblarse y a quemarse. Estaba tostado, de un color así doradín, muy guapo. Y hasta que medimos con ese aparato no fuimos capaces de encontrar el problema. Entonces, para ese tipo de averías y en mantenimientos que requieran comprobar eso, analizador de redes, ¿vale? Los variadores de frecuencia también suelen meter en la red muchos armónicos y si no los tengo bien filtrados, conviene mirar a ver esas ondas, a ver qué problemas me dan. Bueno, aquí os vuelvo a hablar lo mismo de las inspecciones oculares, de verificación de las conexiones. Eso es algo que luego en los mantenimientos sucesivos de la instalación se va a hacer. Es las tres principales labores de mantenimiento en cualquier mantenimiento eléctrico son inspección ocular, limpieza de todas las conexiones y apretar las conexiones cuando haya que apretarlas. Son conexiones de estas sin tornillo, normalmente no hace falta, pero en las conexiones por tornillo hay que apretarlas. Luego se suele hacer también otra, hoy en día muy habitualmente, que es con una cámara térmica, detectar posibles calentamientos, desequilibrios de fase y demás. Meto un cuadro en una cámara térmica y tengo un desequilibrio de fases, enseguida la imagen va a cantar, me va a poner en color muy claro, blanco incluso a veces, la temperatura de la fase y me va a indicar que está seguramente pasada. Entonces, eso en las gamas que son anuales o en la revisión que hay cada 3 o 4 años,
son cosas que se suelen hacer, ¿vale? Es el, digamos, lo fundamental del mantenimiento eléctrico, las cosas que son siempre fijas. Bueno, ya suponemos que la instalación está en funcionamiento, esa instalación luego hay que mantenerla. No todas las empresas, en todas las industrias realizan mantenimiento. Las hay incluso, yo por lo que me cuenta la gente que va volviendo de prácticas, o gente que luego conoces de empresas y te cuentan y lo que has visto, que hay empresas que no invierten en mantenimiento. Si la empresa que es mediana o grande, ya la mayoría sí que tiene su propio departamento de mantenimiento, lo tienen planificado, porque el mantenimiento hay que planificarlo, hay que hacer luego una serie de tareas que son cíclicas, que son periódicas, y bueno, tiene un coste, ¿no? El problema del mantenimiento muchas veces es que cuesta dinero. Y como es un dinero que su rentabilidad no se ve a corto plazo muchas veces, pues la gente opta por no invertir. Hay otra tendencia hoy en día que son empresas pequeñas que lo que hacen es tener externalizado el mantenimiento, que también es una opción válida. Tienen una empresa, normalmente por sectores, ¿no? La parte de gas lo mantiene una empresa, la parte de electricidad lo mantiene otra empresa. Si tiene una parte de bombeo, por ejemplo, pues una empresa de bombas se dedica a hacer el mantenimiento. La parte de media tensión, si tienen centros de transformación y demás, pues viene la compañía, normalmente la que trabaja con la suministradora, que suele ser lo más cómodo para tenerlo todo bien y que no te den luego problemas la compañía en las inspecciones ni en las OCAs, y lo suelen tener así dividido. Si tienes departamento propio de mantenimiento, bueno, hay mantenimientos de ciertas instalaciones que los vas a tener, te van a depender de fuera. Por ejemplo, si tienes que pasar una inspección del centro de transformación periódica, o sea, tiene que venir la empresa de la compañía y hacerlo. Estará presente el personal de mantenimiento para asegurarse de que no hay nada raro, pero la van a hacer ellos. O si tienen que hacerte, por ejemplo, en un ascensor, tienes una máquina de elevación, una inspección externa, pues nada, la tienen que hacer ellos y no hay nada más que hablar. Vale. ¿Por qué se hace el mantenimiento? Tenéis ahí las razones. Básicamente son evitar o minimizar y en caso último reparar las anomalías. Se va a tratar de evitar las averías y cuando se producen repararlas. Reducir en la medida de lo posible aquellos fallos que no se puedan evitar. Todas las instalaciones tienen fallos que son repetidos por construcción, por errores de diseño o porque no se pueden evitar. Hay desgastes en las máquinas que son inapelables porque todo se desgasta y pues intentar reducirlos. Muchas veces pues el intentar reducirlos es sustituyendo materiales antes de que toque, antes del tiempo de vida útil de ese material. Disminuir en todo lo posible los accidentes y las paradas de maquinaria. Mantenimiento también redunda en la seguridad, porque una máquina bien mantenida va a ser una máquina siempre segura. A veces hay accidentes que se producen por problemas en las máquinas relacionados con el mantenimiento, partes móviles que se rompen o cosas por el estilo. Reducir los costes a largo plazo, aunque el mantenimiento tiene un coste a largo plazo, voy a reducir el coste porque voy a reducir las horas de parada de la maquinaria, con lo cual voy a poder producir durante más horas. Voy a ahorrar costes también de averías. Cuando tengo una avería, la propia solución de la avería muchas veces es más costosa que lo que hubiese resultado mantenerla con anterioridad, porque se rompen a veces más cosas de la cuenta. Y sobre todo la seguridad es el quinto factor que me obliga o me inclina a tener un mantenimiento, que sería velar por las condiciones de seguridad en la operación, que todo esté bien hecho y bien seguro. Para conseguir esos objetivos, ¿cómo lo hacemos? Pues tengo diferentes tipos de mantenimiento, que es lo que os dice a continuación. Tengo la opción de hacer un correctivo, que es simplemente reparar las averías. Ocurre un problema y en el momento en el que el problema se presenta lo intento solucionar. Eso es trabajar de una manera reactiva, ¿no? Para algunas empresas es suficientemente válido, en otros procesos pues no es rentable. Si yo tengo calculado que una hora de parada en una máquina me cuesta tantos miles de euros, pues tengo que hacer cuentas, ¿no? Es, bueno, ¿cuánto me cuesta el mantenimiento? ¿Cuántas paradas puedo tener? Echar números y a lo mejor lo que me sale más rentable, pues es optar por otro tipo de mantenimiento y no un mantenimiento correctivo, ¿vale? Pero muchas empresas o muchas veces el mantenimiento se llama eso. El equipo de mantenimiento está para cuando hay una avería, va, la soluciona y luego vuelven a su garita o donde sea a echar el tiempo. Vale. Normalmente en esas instalaciones también van a tener mucho trabajo los de mantenimiento, porque si no haces otro mantenimiento que no sea reparar averías, vas a tener muchas averías. Vale, con lo cual entretenidos los de mantenimiento van a estar igual. Pero bueno, es una manera de trabajar que para muchos procesos no es buena, no es válida.
Luego esa gente va a tener que trabajar con prisas, claro, si no has hecho un mantenimiento y tienes una avería gorda, pues la máquina está parada, te van a meter prisa, va a empezar el estrés y los problemas en el trabajo. El preventivo, que sería otra opción, se pueden combinar, y luego en la realidad no es solo uno de ellos, sino que son combinaciones de todos esos sistemas. Adelantarse a que haya una avería, intentando sustituir los materiales o las máquinas, adecuarlas de manera continua para evitar las averías. Por ejemplo, si yo tengo un contactor que he calculado que su vida útil son 3 años, con el funcionamiento que yo le voy a dar, pues antes de que lleguen los 3 años yo ese contactor lo sustituyo, aunque todavía funcione. Aprovecharé una de las paradas anuales o una parada que haya cada 3 o 4 años y entro en el cuadro y cambio contactores. Con los relés muchas veces lo mismo, aunque los relés, si estoy en circuitos de 24 voltios, pues los puedo sustituir incluso en caliente sin desconectar. Muchas veces lo que se hace es, cada X tiempo se sacan todos los relés fuera, se vuelven a poner todos nuevos y ya está, mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo lo que hace es evitar el correctivo. Muchas veces, si la prevención es buena, no voy a tener averías o no debería de tener averías. Hay veces que se van a seguir produciendo porque la instalación puede estar mal diseñada y tener errores repetidos. Si hay un problema de diseño, pues a lo mejor tengo un sensor que cada 2 meses se estropea, pero porque la instalación está mal diseñada o mal construida o hay algún tipo de problema original de la instalación. Los planes de mantenimiento sirven también para detectar eso. Si yo llevo un mantenimiento y lo voy registrando todo, a medida que yo vaya haciendo balance, normalmente se hace con un programa de ordenador, saco un histórico de averías. Si veo que hay una avería que se repite siempre y con mucha frecuencia, pues ahí ya tengo que pararme a pensar por qué se avería siempre lo mismo, ¿no? Probablemente hay una parte del proceso que esté mal diseñada o una parte de la instalación que esté mal diseñada o mal construida, y muchas veces lo que se hace es aprovechar a una de esas paradas periódicas pues para sustituir esa parte de la instalación o mejorarla o bueno, hay veces que si es una máquina que me ha venido de fuera de esa manera, pues ahí me la tengo que comer con patatas y esperar a que haya amortizado la máquina para comprar otra. Pero bueno, si es una línea de producción que yo mantengo, yo soy responsable y puedo hacer modificaciones, pues sería el momento de hacerlas en esa parada y corregir eso. Luego tengo el predictivo, que es un escalón más. En el predictivo lo que hago es poner en la máquina o en la instalación o en la línea de producción sensores que me permiten adelantarme al fallo. Por ejemplo, no sé, sensores de sonido en tuberías de conducciones de aire comprimido. Cuando hay una fuga y se empieza a producir, antes de tener una fuga completa, yo puedo tener un poro por el que se escapa un poco de aire. Con detectores de sonido yo puedo detectar esa fuga que tengo ahí. Eso es un ejemplo de un mantenimiento predictivo. O detectores, por ejemplo, de vibración en ciertas partes de máquinas. Yo sé que la vibración de la máquina tiene unos ciertos umbrales que no debo sobrepasar. Si yo detecto que una máquina empieza a vibrar más de la cuenta, me puede dar la idea de que hay una parte mecánica de esa máquina que va a fallar, va a tener un fallo por envejecimiento muchas veces, ¿no? Por trabajo repetido. Valores eléctricos. Si yo estoy midiendo continuamente valores eléctricos y detecto, pues no sé, que una fase de repente está mucho más sobrecargada, empieza a tener más corriente, me puede dar la pista a lo mejor de que un motor tiene un problema en una de las fases y me va a dar un fallo en no mucho tiempo. Vale, todo eso, mantenimiento predictivo tiene un problema, que es que exige una aplicación, un ordenador, un sistema de software que esté continuamente monitoreando. Y eso tiene que estar muy bien construido, claro, para que no me lleve errores. Esto suele ser muy típico, por ejemplo, de centrales eléctricas o instalaciones muy complejas, donde interesa, pues, por nivel de costes, no dejarlo todo en el preventivo, porque no todo se puede hacer por un preventivo, e intentar adelantarme al fallo. Adelantarme al fallo significa que yo voy a apurar la vida útil de todos los componentes mucho más, porque voy a esperar a que falle, por así decirlo. La clave está en intentar adelantarse a ese fallo, porque eso me va a permitir solucionar el problema en un momento que a mí me resulte conveniente, no cuando tengo la avería. ¿Vale? Que es la diferencia con el correctivo. En el correctivo se produce la avería y la soluciono, la máquina me queda parada. En el momento en el que quede parada,
En un preventivo yo puedo parar la máquina y solucionarlo cuando a mí me venga bien. A lo mejor si la máquina produce durante el día y por la noche no se trabaja, pues ese mismo día por la noche intento reparar esa avería que se va a producir, que no se ha producido todavía, pero que se va a producir. Durante todo el día la máquina sigue produciendo como si nada. O si es una avería que necesita una modificación ya más grande, pues dentro de las gamas que vamos a ver que hay de mantenimiento, de los momentos de mantenimiento, pues lo encajo donde a mí me venga bien. Todo esto ya vais viendo que el mantenimiento industrial es bastante complejo, ¿vale? De hecho hay gente que estudia ingeniería y se especializa en el tema de mantenimiento específicamente. En sí mismo el mantenimiento es un tema ya técnico de bastante importancia. Normalmente esa gente que está especializada en mantenimiento cubre en la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte neumática, cubre en un mantenimiento global o completo. ¿Vale? Eso no quiere decir que luego los técnicos de mantenimiento que hay dentro de una industria o pueden ser técnicos de mantenimiento que abarquen todo el mantenimiento, como es por ejemplo un electromecánico, que es una solución muy buena si tengo una empresa mediana pequeña, porque voy a tener una persona que va a ser capaz de solucionar cualquier problema. Y luego en empresas más grandes suelen tener personal especializado. Hay una parte de personal que va al mantenimiento eléctrico, otra parte que se dedica más del mantenimiento mecánico. Hay industrias como Arcelor que tenían gente incluso que hacía mantenimiento electrónico, había un departamento específico para lo que son la parte de autómatas y instrumentación industrial, todo eso lo lleva un departamento aparte. Vale, por ejemplo en la papelera de Navia, en ENCE, pues también tienen tienen personal especializado. Luego, como se trabaja a turnos muchas veces, pues lo que hace que es que el eléctrico recibe formación de mecánica para poder, si está en su turno de guardia, poder solventar algo mecánico, y los mecánicos reciben formación eléctrica también. Bueno, al final todos hacen un poco de todo, pero sí que tienen personal dedicado a cosas específicas. Si en esa industria, por ejemplo, yo detecto con el mantenimiento preventivo un problema eléctrico, pues la parte del personal que se va a centrar en ese problema, ver la solución futura, va a ser el personal de mantenimiento eléctrico. Igual que sea algo mecánico, pues serán los mecánicos los que se vuelquen. Normalmente yo de lo que he visto en las empresas, los trabajadores de una empresa que mejor conocen las máquinas y mejor conocen todo lo que es la empresa, al final es el personal de mantenimiento, que son realmente los que están en contacto con todas las máquinas, saben todas las pifias que hace la máquina, todos los problemas que dan, cómo solucionarlos. Como técnico sería el perfil más completo dentro de cualquier empresa. Y bueno, por último hay otro tipo de mantenimiento más, que es la tendencia, sobre todo en una empresa muy grande, que es el mantenimiento total. El total sería la combinación de todos ellos, voy a tener todos los mantenimientos, pero sobre todo consistiría en tener todos los equipos interconectados, tener una aplicación de mantenimiento que me registre todo lo posible, todo lo que sea necesario registrar, y que permita controlar el nivel de producción de la empresa en tiempo real, para tomar decisiones también en tiempo real. Se mete una pieza en ese mantenimiento productivo total que los otros no tienen, que es que el personal de máquina, el operario de máquina, pasa a ser personal también de mantenimiento. Es decir, va a tener una serie de tareas como operador de máquina que hacer todos los días, siempre que vaya a la máquina. Inspecciones oculares, revisión de niveles de fluidos, verificación de medidas, detectar acústicamente o lo que decíamos, una revisión ocular si hay problemas en la máquina. Todo eso se le va a confiar al operario de máquina, que en otros de los mantenimientos también se hace, eso se hace en muchas empresas. Pero además él va a ser capaz de solucionar las pequeñas averías que tenga esa máquina sin necesidad de llamar al mantenimiento. Tiene, no sé, imaginaos a alguien que utiliza una máquina herramienta, pues esa persona va a ser capaz de hacer una mínima reparación en esa máquina herramienta para poder seguir produciendo, sin necesidad de pararse y llamar a los de mantenimiento, esperar a que vengan, que se lo solucionen. De hecho, había empresas ya desde hace años que el personal que contrataban para operación de máquina era personal con una FP, o bien mecánica, o bien eléctrica, o bien de otra índole, por el hecho de que tuviese una preparación técnica suficiente para hacer ese tipo de reparaciones. Pillas de operario a alguien que no tiene ninguna formación técnica, pues claro, no puedes esperar que te haga una intervención en una máquina
en condiciones de seguridad, que lo solucione. Eso es una tendencia donde va la industria, ese mantenimiento productivo total. Con la industria 4.0, la interconexión de equipos se está haciendo cada vez más posible y más fácil, ¿no? El telemando de instalaciones, que hace unos años era algo extraño, hoy en día está en casi todas se pueden telemandar en el sentido de poder recibir datos muchas veces y de dar órdenes también, ¿vale? De manera bidireccional. En muchas el jefe de fábrica entra en su ordenador y con unos pocos clics puede saber lo que está produciendo cada máquina, el registro de averías de las máquinas, a través de los variadores de frecuencia, de los autómatas, puede acceder a toda la información y saber tomar decisiones, ¿no? Porque esto al final es para aumentar la ganancia de la empresa, que es el valor económico que va a aportar, es lo más importante. Poder producir más, ser más productivos, ganar mucho más dinero, reducir los costes en la medida de lo posible y maximizar toda esa parte de la producción de la empresa. Bueno, en instalaciones ya más domésticas de automatización o de domótica, tendríamos también esa parte de mantenimiento, que sería sobre todo la parte de mantenimiento correctivo y revisiones periódicas, mantenimiento preventivo, pues para sustituir elementos y demás, ¿no? Instalaciones domóticas muchas veces, pues es algo tan fácil como hacer una verificación de los sensores que funcionan bien, sustituir pilas a veces cuando tengo partes inalámbricas, hacer la sustitución de las pilas de manera periódica. En la práctica nadie lo hace, nadie suele contratar que tenga una instalación domótica, una empresa para que haga esa revisión. Pero bueno, a veces él funciona, la propia compañía, si lo dices te lo hacen de paso. Si tienes ese tipo de instalación te hacen ese mantenimiento también. ¿Vale? Puedes contratar hoy en día, bueno, dije funciona, que es lo de Total Energies, pero todas las empresas lo tiene Unión Fenosa, lo tienen todas. O Naturgy, o como se llame la de la comercializadora, que no recuerdo ahora, de Unión Fenosa. Pero todas tienen un servicio que te hacen un mantenimiento bien correctivo, cuando tienes una avería les llamas y vienen, o bien anualmente te hacen una revisión si quieres de la instalación. Lo hacen en gas, lo hacen en electricidad. Te cuesta un dinero al año, ¿no? Esto es como todo. El cliente decide si la tienes o no la tienes. Bueno, con esas maneras de hacer mantenimiento, esas 4 maneras, las empresas lo organizan en lo que llaman políticas de mantenimiento. Con esas políticas de mantenimiento se elabora un plan de mantenimiento. Plan de mantenimiento son las líneas generales de cómo se va a intervenir. Bueno, las líneas generales serían las políticas de mantenimiento, y eso se concreta en tareas concretas en un plan de mantenimiento. Un plan de mantenimiento es un listado de tareas que voy a hacer de mantenimiento con cierta periodicidad. Va a recogerse, voy a utilizar un programa de ordenador para registrar todo eso. Hoy en día con los sistemas de bases de datos que tiene la empresa, pues se suele meter dentro, se suelen integrar todos esos sistemas, el de producción o el de mantenimiento, y al final me va a decir cómo tengo que hacer el mantenimiento, qué intervenciones voy a hacer, en qué periodos de tiempo y cómo lo vamos a hacer. Dentro de las políticas al final no son más que combinaciones de esos tipos de mantenimiento fundamentales que vimos. Puede ser una política de reparación o sustitución, un intervalo fijo antes de fallo, que se basa sobre todo en un mantenimiento correctivo combinado con el preventivo. Si utilizo esos dos, tendría esa primera política. Y os da un ejemplo ahí, ¿no? Os dice un ejemplo típico sería un sensor de posición multivuelta, que a menudo soportan un número limitado de vueltas bajo una probabilidad de éxito de buen funcionamiento. Es decir, si tengo un encoder, pues va a tener unos millones de revoluciones. Bueno, un encoder van a ser muchos millones de revoluciones que va a aguantar antes de dar un fallo. Pues bueno, yo lo tengo anotado. Al final en mi plan de mantenimiento lo tengo como esto hay que cambiarlo cada 4 años, y tendré anotado en el ordenador que tal fecha, en tal parada, tengo que cambiar tales sensores. Ya me va a generar la aplicación una orden de trabajo para mantenimiento. Bueno, pues que habrá que hacer, ¿no? Sustituir eso. Me dará avisos, me dará alarmas para saber, bueno, para poder dotar el almacén del material que yo necesito. Normalmente eso se coordina con la parte de compras para que pueda haber de todo. Una parte también del mantenimiento es mantener un stock de ciertos materiales para poder sustituir.
Yo aquí lo digo mucho en el colegio cuando fallan cosas en la parte de mecánica, y digo, ¿cómo no tenéis un stock de fusibles, por ejemplo, ¿no? De las máquinas? ¿Qué se ha fundido un fusible? Vienen a electricidad, no tenemos ese fusible, claro, porque más son cada uno distinto, de distinto calibre y distinto formato. Lo suyo sería tener, en función de las máquinas que tienes y de los calibres que tienes, cierto stock en el almacén de material de sustitución. Contactores de las máquinas exactamente lo mismo. Cuando ese material se agota, pues bueno, los mecanismos de la empresa de compras generarán sus órdenes de compra automáticas para poder dotar todo eso. Al personal de mantenimiento al final, si lo hago con reparación o sustitución a intervalo fijo, le van a salir en ciertos momentos ciertas órdenes de trabajo ya con lo que tiene que cambiar, sustituir y demás. Bueno, normalmente esto está muy bien cuando tengo dispositivos de fácil sustitución, ¿no? Vale, si no, pues tendré que esperar una parada y hacerlo cuando toque. Mantenimiento según condición. Este sería una política completamente reactiva. Vale, aquí sería como hacer un preventivo, pero no improvisado. Con las observaciones oculares o las inspecciones que se vayan haciendo en la instalación, cuando se detecta que algo puede estar fallando, se sustituye. Es mucho más económica que la anterior, pero aquí sí que vas a tener un número mayor de averías, porque no vas a llegar a tiempo muchas veces a percibir el fallo. No todos los fallos se pueden percibir. Un contactor puede empezar a dar señales, como dice ahí, de zumbar o tal, cuando va a fallar, pero hay veces que no. Se te queda soldado un contacto y se te va a quedar soldado sin decir nada, no te va a avisar, oye, que me voy a estropear. Bueno, es otra política, es otra manera de hacerlo. Aquí, pues en el plan de mantenimiento tendrán que tener, pues a lo mejor mucho énfasis en las inspecciones oculares, en detectar sonidos, el personal que decíamos operario de máquina que esté muy pendiente de cualquier vibración o cualquier fallo para intentar solucionarlo antes de que haya una avería mayor. Bueno, mantenimiento de oportunidad, que es cuando yo espero a una de las paradas para poder realizar las operaciones de mantenimiento. Esto sí exige ya una planificación en cuanto a bueno, distribuir todas esas labores que voy a hacer, muy en línea de lo que sería un mantenimiento preventivo, en los momentos en que la empresa va a parar. Sobre todo está muy bien para elementos de difícil sustitución. Hay veces que para llegar a un elemento tengo que desarmar media máquina, y desarmar media máquina a lo mejor son 3-4 horas de trabajo, y otras 3 o 4 para volver a montarla. Entonces eso lo voy a planificar en un momento, o bien unas vacaciones, o bien una noche, o una parada, si es una línea de producción continua, en una parada de esas que se hacen cada 3, 4 años, 2 años, para poder hacerlo. Se llama de oportunidad porque es que en cuanto paro voy a hacer un montón de labores de mantenimiento cuando tengo la oportunidad, pues para ponerme al día, ¿no? Con todas esas cosas que hay que sustituir. Bueno, luego tendría el modificado, que no se persigue minimizar los efectos de las averías como los anteriores están en la línea de evitar las averías, aunque bien es verdad que el de condición me las va a generar porque aquí no voy a poder llegar a todo. Sino que sería eliminar la causa. Esta está muy relacionada con lo que os decía, ¿no? Cuando tengo una máquina que tiene unas averías cíclicas recurrentes, pues lo que voy a pensar es que voy a tener que modificar esa máquina. Voy a tener que, a veces recurriendo también no solo con el personal de mantenimiento, sino al personal de ingeniería de oficina técnica, si lo tiene la empresa, para que rediseñen esa máquina. Si me viene de fuera, pues o bien con personal externo o con el personal de mantenimiento tendré que rediseñar, estudiar las modificaciones para que eso me deje de fallar. Hay veces que, bueno, pues que no es posible porque el propio proceso está mal diseñado desde un principio y no puede ser. Eso sería lo que sería el modificado. Bueno, os sigue diciendo por ahí que el plan de mantenimiento entonces tiene que ser diseñado con las mejores políticas de mantenimiento para el proceso, para la industria que yo voy a utilizar. Eso necesita un conocimiento, ¿vale? Que no siempre se tiene.
Vamos a ver luego en cómo se elabora el plan de mantenimiento, qué cosas se necesitan saber y cuáles no. Normalmente se necesita un conocimiento bueno de la instalación, porque si yo no conozco cómo funcionan bien las máquinas, no voy a poder planificar absolutamente nada. Ya me va a ser difícil reparar las averías, pero menos planificar. Entonces, un conocimiento técnico muy específico de ese tipo de maquinaria, y luego la experiencia también es un factor importante. El saber cómo se comporta a largo plazo la instalación, pues para poder planificar. Al final, tener en cuenta que, claro, yo puedo ser de mantenimiento y puedo hacer un plan de mantenimiento muy ambicioso, pero cuando presente los gastos a la empresa, el presupuesto me dirá, no puede costarnos tanto el mantenimiento. Entonces hay que reajustar. Mejor hay que ser menos ambiciosos y hacer un mantenimiento más de andar por casa, pero que me entre dentro de los costes. Bueno, tareas que se hacen para elaborar un plan de mantenimiento, que luego vamos a entrar más de lleno en ello. Clasificar e identificar todos los equipos y todos los materiales que tengo en la empresa, los manuales, si son máquinas externas, con sus certificaciones, con sus periodos de mantenimiento oficial que tienen que pasar, saber si están en garantía por parte del fabricante todavía o no. Hay equipos que tienen una garantía de cierto tiempo. En esa garantía de cierto tiempo, normalmente, si hablamos de maquinaria industrial, vais a tener unas revisiones obligatorias por parte de la empresa que os puso la maquinaria que tenéis que contratar. Todo eso hay que tenerlo presente. Recopilar manuales en todo lo posible. Si es una máquina que ha venido llave en mano montada de fuera, pues el manual completo. Si son cosas que se han construido ahí es proceso, pues de cada uno de los equipos que forman ese sistema, esa línea de producción, tener toda la documentación posible, bien clasificada, bien ordenada, para poder recurrir a ella. Lógicamente, esquemas eléctricos, neumáticos, todo eso tenerlo bien clasificado, bien ordenado. Va a haber que consultarlo con mucha frecuencia, con lo cual tiene que estar bien a mano. Tomar datos, muchas veces en las fases iniciales de un proceso de mantenimiento, todavía no se ha elaborado un plan. Imaginaos que empieza una empresa a funcionar, pues no siempre empieza a funcionar con un plan de mantenimiento. En esa fase inicial, el personal de mantenimiento sobre todo se va a dedicar a tomar datos, muchas medidas por todos los lados, mucha observación. Bueno, pues para poder elaborar ese plan de mantenimiento, al final con las cosas que voy detectando, que voy viendo de todos los equipos, pues elaboro un plan de mantenimiento. Ya suponiendo que he pasado la fase de que tengo todo clasificado y todo identificado, ya sé lo que tengo, bueno, vamos a observarlo, a ver cómo funciona, voy a hacer medidas para ver qué valores nominales tiene todo y cómo va, ¿vale? Y luego ya, con todo clasificado y con todos los datos que necesito, ya elaboramos la política de mantenimiento. Vemos cuál de esas políticas o cuál política voy a optar y a partir de ahí redacto el plan de mantenimiento, que sería el final que os pone, elaboración del programa de mantenimiento preventivo y del programa de mantenimiento correctivo. Bueno, el plan de mantenimiento correctivo, más que un plan, pues será sobre todo lo que os decía, tener stock en almacén de todos los materiales, diseñar cómo va a ser el proceso de intervención ante una avería, qué tiempos de parada podemos permitirnos, qué personal va a ser el que tenga que hacerse cargo de cada avería y qué partes tengo que cortar, el procedimiento de trabajo específico, si hay que hacer descargos y demás. Todos esos procesos de seguridad de la empresa estarán integrados también ahí, estarán dentro del plan. Todo esto, lógicamente, una vez que tengo un plan de mantenimiento, al personal hay que darle formación y hay que mentalizarlo en el mantenimiento. Bueno, esa sería la primera parte. La primera mitad es un poco menos de la mitad, pero la primera mitad, ¿vale? Y ahora la segunda mitad es específicamente del plan de mantenimiento, lo que sería la puesta en marcha, primero cómo se elabora el plan y luego cómo ponemos en marcha el plan de mantenimiento. ¿Hay dudas hasta aquí? Sé que esto es un poco vara porque es muy teórico, pero si os quedáis con las 4 ideas, cuando vais a trabajar yo creo que vais a entender lo que estáis haciendo mucho mejor. Porque luego sí que esto lo vais a, entre comillas, sufrir, ¿no? Como trabajadores vais a tener algún proceso de mantenimiento, de una u otra manera vais a estar inmersos en él. Bien directamente como mantenimiento, como a lo mejor personal de instalación, que de vez en cuando tenéis que hacer mantenimiento.
Bueno, la fiabilidad y disponibilidad. Lo pone subrayado. Aquí en estos apuntes hay cosas que están subrayadas para ayudaros un poco a que centréis lo que es más importante, ¿eh? Depende sobre todo de cómo esté construida la instalación, de la calidad en el diseño y en el montaje de la instalación. Ese es el primer condicionante que vais a tener, que está como siempre como origen del plan de mantenimiento. ¿Vale? Esos son problemas, por así decirlo, que vais a arrastrar luego en vuestra labor diaria de mantenimiento. Si hay un problema, lo que decíamos, de diseño, pues tengo que cargar con él. En segundo lugar, os pone ahí, de la forma y buenas costumbres del personal de producción que opera esas máquinas. Es decir, como yo trate a la maquinaria, lo bien o mal que la use va a determinar también la fiabilidad y la disponibilidad. La fiabilidad quiere decir que no se averíe y la disponibilidad, pues que pueda estar disponible en un tiempo lo más corto posible, ¿no? Que no se pare. Bueno, hay que formar también al personal de operación de máquina en lo que es la parte de mantenimiento, así lo veíamos en el mantenimiento total, ¿no? Hacerle responsable de esa parte. Eso está muy bien porque me va a permitir además que la máquina esté muy bien mantenida y me va a redundar en la fiabilidad y en la disponibilidad. Y en tercer lugar dependería del mantenimiento. Lo bien o mal que haga el mantenimiento va a redundar en esa fiabilidad de la máquina. Lo que hay detrás de la fiabilidad y la disponibilidad es dinero, ¿eh? Es la causa última. Una instalación que es fiable y está disponible, si yo no paro, pues voy a tener más horas de producción, voy a incurrir en menos costes de reparación de averías y me va a salir mucho más rentable todo el proceso, que eso al final es lo que se busca. Aquí una industria se monta, una empresa para ganar dinero, no para otro tipo de cosas. ¿Vale? Digo esto porque a veces perdemos de vista lo más obvio, pero lo más obvio es que tiene que ser todo el proceso rentable. España somos uno de los países que tenemos a nivel de la Comunidad Europea la productividad más baja. Y bueno, no es por la industria, ¿eh? Buenas noticias, viene más por el sector servicios, que España tiene en el sector servicios, tiene una alta, digamos, es un porcentaje muy alto, ¿no? Del sector productivo, el sector servicios. Turismo es una parte importante y ahí medir la productividad está un poco más difícil que medir la productividad en una industria. Una industria es muy fácil porque además hoy en día con la interconexión de equipos sabes lo que produces en tiempo real. Tú sabes lo que te cuestan los trabajadores, lo que te cuestan las compras de material, haces una resta y es que sale al minuto, lo sabes. Si estás ganando, estás perdiendo dinero. En un sector servicios es más complicado. Lo haces en el balance anual, beneficios, ¿no? Las entradas menos las salidas, restas y al final lo que te queda. Si tu trabajador se te da de baja y te contrata a otro para que pueda suplirlo, te estás sumando los dos y parece que quieren más de lo que... Ya, hay problemas estructurales también de cómo está organizado todo, pero... Sí, lo que pasa es que luego, junto con todo eso, se mueve mucha economía sumergida que lo que hace es distorsionar las cifras completamente. Pero bueno, está claro que a nivel, en ese, vamos, en otros países también sucede, ¿eh? Por eso digo que no es una disculpa porque nosotros pensamos que a lo mejor en Alemania, en Francia, también hay economía sumergida, también hay corrupción, también hacen chambonadas que no son ni mejores ni peores que lo que somos aquí. Lo que pasa es que aquí con la productividad tenemos un problema. Todo este tema de mantenimiento va mucho en esa línea de aumentar la productividad siempre. Y a nivel industrial, enseguida se puede notar cuando haces una inversión que al final del año tienes beneficios, que estás empezando a rentabilizarla. Mantenimiento, a lo mejor si empiezas un plan de mantenimiento no en el primer año, pero en el segundo, en el tercer año lo vas a empezar a notar. Cuando compras un ciclo completo, si tienes una parada, por ejemplo, cada 3 o 4 años total de la instalación, cuando cumplas ese primer ciclo, pues ahí ya puedes empezar a evaluar económicamente todo ese dinero. En las eléctricas, por ejemplo, ya a mí me dieron información muy concreta sobre esto y se veía muy claro. Las eléctricas, parte de su negocio, lo que es la parte de distribución, es lo que ellas llaman el negocio regulado. Es decir, tú tienes unos inputs, unas entradas de dinero que las tienes fijas. Las tienes fijas en función de la producción, de lo que distribuyas. Tú sabes que vas a ganar
X dinero o que vas a recibir X dinero. Ellos tienen legalmente la obligación de hacer unas inversiones en su red de distribución todos los años X. Y luego van a tener unos gastos de averías y bueno, todo lo que es la dinámica de funcionamiento de la empresa, que más o menos tienen también controlados, los pueden predecir, pueden saber cuántos son. Bueno, cuando el gobierno hubo unos años ahí que redujo el pago al negocio regulado, legalmente, porque ellos dependen del BOE, el BOE les sale para ellos y dice, la retribución para la distribución este año baja a tanto. Bueno, y eso automáticamente esas empresas lo que hicieron que fue, vale, nos bajan la retribución a tanto, pues yo voy a bajar el mantenimiento de instalaciones a tanto. Líneas sin mirar, sin revisar, líneas que había que reparar o construir de nuevo, completar, sin completar, porque al final el que está allí, él hace la resta. Si me quitan entrada, pues yo quito salida y ya está. La diferencia me sigo saliendo lo mismo, porque yo necesito tener un beneficio de cara a mis accionistas. Necesito dar una rentabilidad dentro de, claro, hablamos de empresas que son del IBEX 35 y que mueven mucho dinero. Y el dinero lo mueven porque dan unos beneficios a sus accionistas y tienen... Quiero decir con esto que todo está medido y se mide enseguida. De hecho, las empresas, este es el ejemplo, cuando les quitaron entrada, ajustaron la salida de manera inmediata y las cuentas les seguían saliendo. ¿Qué pasa? Que lo que no contaban es que en una instalación que está mal mantenida da más averías. Ahora con el paso de los tiempos están incurriendo muchos más gastos porque tienen que seguir haciendo las obras que tuvieron pendientes que no hicieron, más han tenido costes de reparación de averías muy grandes. Una avería en una empresa de distribución, si tienes una línea con un cero durante determinadas horas, tienes que indemnizar a los usuarios. Los usuarios te van a poner una reclamación y según lo que han tenido parado, vas a tener que indemnizar. Por poneros otro ejemplo de eso, además tienes que indemnizar unas indemnizaciones bastante sustanciosas. Cuando hubo, bueno, no os acordáis porque esto fue hace bastantes años, hubo un cero en distribución en Madrid y quedó prácticamente todo, bueno, barrios muy importantes, zonas muy importantes del centro de Madrid sin tensión. Hubo cientos de miles de euros que tuvieron que gastarse en las indemnizaciones de baja tensión. Claro, restaurantes con arcones congeladores, y la empresa tomaba nota y no se ponía a discutir con el del bar, ¿eh? El del bar decía, se me han perdido tales cosas por valor de 5.000 euros. Y la empresa anotaba 5.000 euros. Le daba los datos y al poco tiempo tenía su indemnización. Política de empresa, si yo me pongo a regatear, al final me van a contratar con otro o va a ser peor, ¿no? O van a ir a juicio. Entonces lo que hicieron fue indemnizar inmediatamente porque había sido además por un problema de la red de distribución, un error de ellos, un accidente, una avería en un transformador que quemó, que provocó un fallo en cadena en una subestación, de varias subestaciones, y bueno, se lo tuvieron que comer, fue problema de ellos. De hecho, para solventarlo tuvieron que sacar los camiones estos que tienen de subestaciones móviles, distribuirlos por todo Madrid. Es que igual erais muy pequeños vosotros si no os acordáis, pero salió en la tele, bueno, se veían los camiones, unos camiones impresionantes. Un tráiler con un transformador, lo que es una subestación en pequeñito, de tipo encapsulado. Y le supuso mucho dinero. Bueno, todo este rollo era para que veáis que al final el mantenimiento redunda también cuando no se hace, al final va a ser un coste casi mayor muchas veces de lo que es no hacerlo. Esos tres factores entonces los que redundan en la fiabilidad. ¿Qué es un buen mantenimiento? Os dice por aquí, el que analiza los fallos posibles y que se ha sido diseñado para evitarlos. En un plan de mantenimiento bien hecho yo he conseguido identificar las cosas susceptibles de fallo y me voy a adelantar posiblemente a que fallen. Solo en los equipos más costosos es donde voy a hacer un análisis pormenorizado. El analizar mucho la instalación tiene un riesgo, que es que nunca llegue a hacer un plan de mantenimiento por perderme en la parte esa que veíamos de toma de datos. Ahí, si de cada pequeña máquina voy a intentar hacer un mantenimiento muy exhaustivo, no voy a abarcarlo todo, me voy a perder. Entonces lo que se hace es centrar sobre todo en los equipos más críticos o en los que son más costosos. Si me centro ahí, probablemente tenga más posibilidades de éxito. Es como lo que veremos después de registrar las tareas de mantenimiento. Aunque yo tenga un plan de mantenimiento que me exija registrar las averías,
hay veces que no las voy a registrar. Un pequeño fallo mínimo no debería nunca de registrarlo. ¿Por qué? Pues porque voy a perder mucho tiempo con eso y me voy a quitar tiempo a lo mejor de hacer otro tipo de cosas. Entonces, a veces tener demasiados datos o registrar demasiadas cosas tampoco es positivo. Las fases para hacerlo podrían ser, pues empezar con un plan inicial, ¿no? Basado en las instrucciones de los fabricantes. Las instrucciones de los fabricantes pues son, pues cada máquina vendrá con un libro, ¿no?, de mantenimiento, pues en ese libro de mantenimiento me dirá más o menos lo que tengo que hacer. Normalmente las instrucciones de los fabricantes son más de la cuenta, más de las que debería, ¿vale? Conviene, o corro el riesgo si me limito a las instrucciones de los fabricantes, de hacer más mantenimiento del que en la práctica necesito hacer, con lo cual me va a salir mucho más caro. Es como ocurre con los coches, ¿no? Cuando seguís el plan de mantenimiento de un coche, que deberíamos de hacerlo todos, no sé, yo al menos me ocurre con el mío, miro todas las cosas que me sustituyen y algunas me da por pensar que si hará falta sustituirlas tanto, ¿no? Seguro que no. Lo que pasa es que el fabricante, sobre todo cuando el coche está en garantía, si para darte la garantía te va a exigir que tú sustituyas esta pieza cada año a lo mejor y tienes que sustituirla. Si no la sustituyes, pierdes la garantía. Con los equipos industriales ocurre igual. Tú tienes esa máquina y te voy a dar una garantía de 5 años, durante esos 5 años vas a hacer el mantenimiento que yo te diga, que a lo mejor te lo hace el mismo fabricante y se lo tienes encima que pagar. Como un coste de la máquina diferido en el tiempo en mantenimiento, pero que no puedes evitarlo. En máquinas donde ya has superado esos periodos, tú puedes seguir basándote en las condiciones de los fabricantes o, si tienes ya criterio suficiente con los datos que tomaste, decir, no, de todas estas, yo voy a quitar estas 3 y con las otras 5 me quedo. Y voy a hacerlo de esta manera, con lo cual me saldrá más barato. Cuando no tengo datos, el primer punto que os dice es que voy a fiarme de esas condiciones, de esas instrucciones de los fabricantes. ¿Vale? Y es válido como elemento inicial de partida. Luego a largo plazo tendré que modificarlo y tendré que ajustarlo. Un segundo escalón sería realizar un plan más avanzado basado en análisis de fallos. Cuando he tenido un tiempo ya para poder analizar lo que falla, ya puedo hilar un poco más fino e ir a las partes de la instalación que me van a fallar, para lo cual tengo que crear procedimientos de mantenimiento o de operación y seleccionar los repuestos necesarios. Esa dotación de stock voy a tener que tenerla. Pero sobre todo lo más importante es que ya he creado unos procedimientos para poder intervenir, porque ya conozco el fallo. Los procedimientos, fijaros que os dice de mantenimiento o de operación. Y yo añadiría mantenimiento y operación también. Es decir, y o operación. Porque el operario tiene mucho que decir en ese mantenimiento que hacemos ahí. Bueno, sería para ese plan de mantenimiento inicial serían los 2 escalones o las 2 fases. Plan de mantenimiento basado en instrucciones de los fabricantes. Bueno, ¿qué pasa si lo vamos a basar en eso? Tenemos 3 modos, 3 formas de hacerlo. El modo 1, el modo 2 y el modo 3. Realizar un plan basado en las instrucciones de los fabricantes, como acabamos de ver, sería una primera manera. Un segundo modo sería en instrucciones genéricas y en la experiencia. Instrucciones genéricas son, por ejemplo, un motor trifásico de corriente alterna. Genéricamente hay muchos manuales de mantenimiento que te dicen qué labores de mantenimiento son las típicas. Pues una limpieza del motor cada X tiempo, una revisión, un apretar conexiones, una inspección visual, detectar vibraciones. Bueno, hay una serie de cosas en el motor que tengo que revisar. Bueno, pues me baso en esas instrucciones. Es más complejo, porque si yo tengo unas instrucciones del fabricante ya viene todo concreto. Si tengo que basarme en instrucciones genéricas, tengo que analizar la máquina, parte por parte, e ir seleccionando de esas instrucciones genéricas las que me interesa aplicar. Tengo una parte neumática, pues sé que voy a tener, según las instrucciones genéricas, que sustituir las juntas de goma de las válvulas, cada X tiempo y demás. Bueno, pues tengo que ir sacando todas esas instrucciones y sacando lo que a mí me interesa de ahí. Sería como hacer un resumen de todas las instrucciones genéricas, de todas las partes que componen esa máquina. Y aquí sí que es importante la experiencia. Para poder hacer este segundo modo tengo que tener personal en el equipo de mantenimiento que tenga experiencia, que conozcan qué cosas puedo hacer y qué cosas no me interesa hacer, porque si no, no voy a saber discriminar, ¿vale?
Y el modo 3, que sería basarme en el análisis de fallos. Ya tengo la instalación funcionando. Imaginaos una instalación que no tuviese mantenimiento a nivel preventivo, pero sí que ha estado analizándose los fallos de la instalación durante X años y tengo material de sobra de datos para poder elaborar. Bueno, pues con ese análisis de fallos me centro ahí y voy a lo que falla en la instalación. Ignoro las instrucciones de los fabricantes y, bueno, las instrucciones genéricas pues tampoco las tengo muy en cuenta. Vale. Fijaros que del modo 1 al modo 3 va de menos conocimiento de la instalación a más conocimiento de la instalación. En el modo 1 no tengo por qué conocer nada en concreto, analizo las instrucciones que me da cada equipo y elaboro en función de ellas. En el modo 2, con instrucciones genéricas y con la experiencia que tengo en esos equipos, ya los conozco hasta cierto punto, elaboro el plan de mantenimiento. Y el tercero sería ya, con un tiempo de rodaje grande en la instalación, habiendo hecho un análisis de fallos, es decir, conociendo bien la máquina, me baso única y exclusivamente en lo que falla para elaborar el plan. Vale. Las fases las tenéis ahí para hacerlo. Recopilación de manuales, listado de equipos de la planta, comprobar que contiene todos los equipos, asegurarse de que están disponibles los manuales, de que tengo la documentación de todo ello, recopilar todo lo relativo al mantenimiento preventivo, es decir, qué periodos de mantenimiento tendrá cada material, y dividir las tareas. Ya depende de cómo esté organizado el grupo de trabajo. Si tengo eléctrico, tengo mecánico, pues divido todos esos manuales, todas esas instrucciones, todos esos equipos entre el diferente personal. Esto sobre todo es para las tareas que son periódicas. En el correctivo ya, pues hay veces que intervienen unos otros o el que esté de guardia, ¿no? En ese momento. Recopilación de la experiencia de los técnicos. Bueno, los técnicos tienen algo que decir. Es de sabios aprender de los demás. Lo vais a ver cuando estéis en las prácticas, que llegaréis a cualquier empresa, ya sea de mantenimiento de obra, y vais a ver que el personal que está allí, si lleva tiempo trabajando, va a saber muchísimo. Es muy interesante que intentéis aprender eso de las personas con las que estéis ahí. Tendréis que a veces que hacer un esfuerzo, porque a veces esas personas tampoco tienen mucho interés en enseñároslo. Pero bueno, hay que ir tirando del hilo, ¿no? Sacando a ver qué podéis aprender de todo eso. Porque como más se aprende es con la experiencia del día a día. ¿Vale? Aunque tengáis un bagaje teórico muy bueno, si no tenéis esa experiencia de conocer esa máquina, ese equipo, os va a faltar siempre algo. ¿Vale? Ah, no sabía. No he conectado nada todavía, normal. Vale, vale. Me ha pedido, a ver si en 12 días o así. Que hubo algún... No, es que estamos por aquí. Entonces, ponemos allí. Fruta. Ya está desforado y todo. Ya tenía uno térmico de 16. Ah. 4, Ya. A la hora y pico empezó a salir. No estaba protegido, claro. Pero nada, cosas que pasan. Gracias. Tenéis un ejemplo de mantenimiento que hay que hacer ahora correctivo con el transformador. Me acaban de decir que no funciona, que no se puede conectar trifásica. Ese transformador tenía una protección de un calibre mayor a la potencia máxima del transformador, con lo cual lo quemaron. Eso es un problema de diseño de la instalación, ¿vale? A veces el problema de diseño, pues incurrimos en averías. Si eso hubiese estado bien diseñada la protección, nunca teníamos que haber llegado a ese punto. Lo que os estaba diciendo, la experiencia muy importante, que recopiléis toda esa experiencia. Esto va orientado un poco este epígrafe al, no sé, eres ingeniero, por ejemplo, que es el perfil que suele coger como jefe de mantenimiento, y llegas a una industria o una planta o una instalación que no conoces. Pues, por muy máquina que seas y hayas sacado muchos dieces y seas un fiel a mantenimiento, lo primero es enterarte con la gente que tienes ahí
cómo funciona todo, ¿no? Bueno, lo verás si han hecho mantenimiento con una aplicación, tendrás ahí un documento con registrado todo lo que ha pasado. Pero bueno, al final el personal de mantenimiento te va a ahorrar mucho ese proceso, te lo va a hacer mucho más rápido. Saben más que tú, fíate de ellos, confía en lo que saben e intégralos. Si vas a hacer un plan de mantenimiento nuevo, intenta integrar esa experiencia en el plan de mantenimiento. Por ejemplo, te dirá, eso que estamos sustituyendo cada año, no hace falta sustituirlo, lo sacamos y están nuevos. De hecho, te dirá alguno, hemos probado a no sustituirlo y ha aguantado no un año, sino 2 y 3. Entonces, eso a lo mejor lo tienes que quitar. Una cosa que te vas a ahorrar. Muy bien, porque al final de hacer tus cuentas al final, tú vas a poder presentar al jefe que te vas a gastar menos dinero en mantenimiento. O a lo mejor el mismo, lo restaste de ahí y luego sumas de otro lado, pero sigues presentando unas cifras que te las van a dar de paso, que son aceptables. O al revés, nos falla siempre tal pieza, la cambiamos anualmente, pero antes de que llegue el año nos falla. Bueno, pues a lo mejor tengo que cambiarla cada mes o cada 3 meses, o hacer esa planificación de reformar el diseño. Os dice aquí, mucho ojo con las instrucciones del fabricante. El fabricante no suele estar interesado en que desaparezcan los problemas. Es el peligro que tienen las instrucciones del fabricante. El fabricante muchas veces no le interesa que su equipo no falle nunca, porque el fabricante en muchas ocasiones es el mismo que te vende el repuesto o es el mismo incluso que te realiza la intervención. Entonces, ponerlo siempre en cuarentena y analizarlo. El fabricante no es un especialista en mantenimiento, los fabricantes son especialistas en fabricar, pero en el cómo se mantiene un equipo, pues a lo mejor ellos, como no los mantienen a largo plazo, pues igual no lo saben. Lo sabe mejor el que lo usa y el personal de mantenimiento de quien lo usa. Bueno, hay instalaciones que no son un equipo solo, no tienen equipos, sino que son sistemas, ¿no? Que son combinaciones de pequeños equipos que trabajan conjuntamente. En ese caso, tendré que intentar simplificar. Tendré que intentar agrupar esos pequeños equipos por sistemas y orientar el mantenimiento a esos sistemas que tengo. Por ejemplo, pues el aire comprimido por un lado, la parte de accionamientos eléctricos por otra, la parte de mando con autómatas por otra, instrumentación por otra. Pues intentar dividir y centrar las gamas en esos sistemas que yo tengo. Vale, una instalación que se ha diseñado, se ha construido, es profeso para esa tarea, muchas veces no es una máquina, es una línea, ¿no? Es un sistema de equipos. En ese caso, pues tengo que hacer yo una división y centrarlo el mantenimiento ahí. Bueno, os recuerda el problema con las garantías de los fabricantes, que hay veces que durante X años voy a estar obligados a hacer el mantenimiento que me obligan, pero si ahí no tengo nada que hacer, lo tengo que meter tal cual en el plan de mantenimiento y no hay otra opción. Y luego el mantenimiento legal, la fase 3. Aquí entran todas las inspecciones que reglamentariamente tienen que pasar las instalaciones. Torres de refrigeración, máquinas de elevación, las ocas de las instalaciones eléctricas, los mantenimientos e inspecciones de centros de transformación, todo eso tengo que pasarlo sí o sí. Hay que incluirlas en el plan de mantenimiento, porque hay que encajarlas con las paradas que yo tenga en la instalación. Muchas veces voy a aprovechar eso también para hacer los mantenimientos que yo tenga que hacer, pero hay que tenerlas registradas para hacerlas, para pasarlas y luego para aprovechar para hacer otras cosas, ¿vale? Esas serían las fases más importantes de ese plan de mantenimiento basado en instrucciones de los fabricantes. Bueno, basado en instrucciones genéricas, que sería otra manera de hacerlo. No cojo las instrucciones de los fabricantes y me voy equipo a equipo, como si fuesen equipos genéricos, viendo que tengo que intervenir. 3 modos igual de funcionamiento que antes. En este caso estaríamos en instrucciones genéricas, ¿vale? Sería el modo 2. Sería adecuado, nos dicen, plantas que no tienen ningún plan de mantenimiento implantado, donde puede ser conveniente hacer algo sencillo y ponerlo en marcha cuando antes. Es decir, si no te quieres complicar mucho la vida, te das instrucciones genéricas y en función del tipo de equipos que tengo,
planifico unas tareas genéricas de mantenimiento. Vale. Aquí me falta ese factor experiencia, ese factor conocimiento, el factor de los datos. Entonces trabajo con lo que tengo. El esquema lo tenéis ahí con las fases que tendríamos que seguir. Hacer una lista de equipos, lo primero, ¿vale? De equipos ya individuales, motores por un lado, las válvulas que tengo por otro. Descartar los que no tienen una entidad suficiente para hacer un mantenimiento, pues eso a lo mejor me da igual. Por ejemplo, líneas de iluminación, pues a lo mejor las saco fuera y la iluminación voy a decidir que cuando se me funda una luminaria la sustituyo. Puede ser una opción. Muchas veces que en una instalación muy compleja, lo último que me va a preocupar va a ser la iluminación, porque además lo puedo hacer de una manera sencilla. Una vez tenga listado todos los equipos, los agrupo por tipos, de manera que sepamos cuántos tipos de equipos significativos tenemos, ¿vale? Eso me va a ayudar luego para el tema del stock, de los materiales y demás. Hacer un listado para cada equipo de tareas genéricas, que son las que luego sacaré en las órdenes de trabajo de mantenimiento. Aplicación de las tareas genéricas, ya concretando en cada equipo. Comprobar con las instrucciones de los fabricantes. En este caso sí que las voy a mirar, pero a posteriori, sobre todo para ver que no me deje nada importante, nada que tenga que ser importante, ¿vale? Puede ser que después de hacer todo este listado de instrucciones genéricas, yo caiga en cuenta que el fabricante me obliga a mantener un determinado componente o me recomienda mantener un determinado componente y yo no lo tengo en la lista. Bueno, si el fabricante me lo recomienda, le voy a dar una pensada, voy a mirar por qué me lo está recomendando y si es relevante, pues lo introduzco. Por eso conviene echarle un vistazo. Y por último, añadir el mantenimiento legal, que siempre tengo que añadirlo, es exactamente igual que el de antes, las inspecciones periódicas, legales, todo lo que tenga que hacer. Ahí os da un listado de muchas cosas, ¿no?, que hay que mantener legalmente, obligatoriamente. Hay más en las emisiones, por ejemplo, si es una empresa que tiene emisiones, vas a tener inspecciones de la Comunidad Europea, inspecciones a nivel regional también. Bueno, te van a estar inspeccionando eso cada 2 días. Vas a tener un señor con un medidor montado en una torre midiéndote cuánto azufre sale o cuánto lo que sea, continuamente. Bueno, ya tengo el plan de mantenimiento, hecho de una manera o de otra, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo voy a organizar? ¿Cuándo voy a hacer el mantenimiento? ¿Cómo? ¿Quién lo va a hacer? ¿No? ¿Quién se encarga de hacer todo eso? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Lo primero, para agrupar las tareas. Tareas que van a ser realizadas por profesionales de la misma especialidad. Si hay tareas que son puramente mecánicas, pues esas las voy a agrupar para que vaya a hacerlas el mecánico. Tendremos gamas eléctricas, mecánicas, de instrumentación, de lubricación, de ajuste, de calibración, teniendo en cuenta que sea una empresa con suficiente tamaño como para tener personal específico para esas tareas. Si no, pues todas al montón. Y habrá que ir haciéndolas en el orden que queramos. Pero bueno, está bien agruparlas también porque a lo mejor si tú haces todo el mantenimiento, cuando te viene bien hacer el mantenimiento mecánico, a lo mejor no te viene bien hacer el mantenimiento eléctrico. O a lo mejor en un determinado equipo, a la hora que te pones a desarmar, pues lo que te viene bien es hacerlo todo a la vez. O todo en orden, pero al mismo tiempo, ¿no?, en la misma intervención. Agrupar las tareas por frecuencias de realización. Ya las tengo por especialidades, por así decirlo, o por partes de máquinas. Ahora las agrupo por frecuencia. Las que voy a realizar todos los días, las que voy a realizar semanalmente, las que voy a realizar mensualmente, trimestralmente, anualmente, cada 3 años, cada 4. Teniendo en cuenta eso, las más típicas os las pone ahí. Tendríamos lo que llamamos las rondas diarias, labores de mantenimiento que se hacen todos los días. Son tareas que tienen que realizarse fácilmente. Muchas son controles visuales, mediciones, pequeños trabajos de limpieza o engrase. Muchas veces las hace el operario de máquina, estas son las que puede hacer muchas veces el operario de máquina tranquilamente.
son la base de un buen mantenimiento, expone preventivo y permiten llevar al día la planta, lo que se llama llevar al día, por el personal de operaciones muchas veces. Lo que aquí hay que tener cuidado es no sobrecargar mucho de tareas burocráticas el personal de operación con esto. Si van a tener que hacer tareas diarias, no les hagáis que las registren todas, porque se van a agobiar. Entonces lo que se suele poner para registrar es cuando hay algún tipo de problemas. Y si no lo registran, entendemos que ha hecho todas las inspecciones que tenía que hacer y todo está ok. ¿Vale? Se registra cuando hay algún problema, cuando no se salga de lo normal. Es lo que os pone al final. Es conveniente reinar un parte de incidencias, cuando hay anomalías. Cuando no, si todo está ok, si todo está bien, para adelante. Y luego habrá que generar, lógicamente, con las anomalías, tantas órdenes de trabajo como anomalías tenga. De esa anomalía que ha detectado el personal de operación, habrá que generar ya una intervención específica para el personal de mantenimiento. Os lo dice ahí lo de generar excesivas órdenes de trabajo. Esto es importante, porque a veces la propia burocracia mata el plan de mantenimiento. Si tenéis que el personal tenga que hacer muchas cosas, las dejas de hacer, ¿vale? Si te obligan a registrar la más mínima historia, llega un momento que lo que haces es no hacerla por no registrarlo. Esto es como en las películas, la escena típica que sale el policía y pilla a uno ahí trapicheando y mira, no te voy a detener por no ir a la oficina ahora y hacer todo el papeleo, casi que te marchas y para la próxima ya, si te pillo ya hablamos. Pues esto es lo mismo. Si me vas a obligar por cada cosa a hacer un montón de papeles, pues al final vas a pasar de hacerlo por no hacer los papeles. Ya lo hago mañana, que hoy no tengo tiempo de ponerme en el ordenador y a teclear chorradas ahí. Entonces dejar el papeleo para lo que sea realmente relevante y lo que no, pues para adelante. Gamas semanales y mensuales. Van a ser ya tareas más complicadas, que no está justificado realizar a diario, que no tiene sentido hacerlas a diario. Va a implicar en algunos casos desmontar máquinas, parar equipos o tomas de datos que van a ser laboriosas. Si yo tengo que ir a calibrar o tomar un dato, un sensor que está dentro de una máquina y tengo que desarmar algo, pues no es lo mismo que mirar un valor de un voltímetro en un cuadro, ¿no? Evidentemente. También incluye tareas que no tiene sentido hacer a diario, como ciertos engrases, por ejemplo, os pone ahí para ilustrarlo. Luego tendría las gamas anuales, que suelen ser ya revisiones completas de equipos, denominadas a menudo por el término en inglés overhaul. Bueno, no sé si recordáis que había un programa allí de la tele de coches que era overhauling, ¿no? Que cogían coches y los remozaban enteros, metían un motor más potente, la suspensión la cambiaban. Bueno, aquí sin llegar a ese nivel de transformación, pero bueno, son cosas que vas a tener que desarmar bastante, las vas a hacer una vez al año, llevan ese nombre de overhaul. Son lógicamente tareas que no está justificado hacer con más frecuencia. Siempre suponen parada del equipo durante varios días, incluso, por lo que es necesario estudiar el momento más adecuado para realizarlas. Hay muchas industrias que paran anualmente por razones de producción, pues ahí sería el momento para hacerlas. La distribución de tareas en el personal lo tenéis ahí en una tabla de manera de orientación. Las rondas diarias normalmente el personal de operación, inspecciones mensuales en marcha personal de mantenimiento, con planta parada el personal de mantenimiento habitual, gamas trimestrales personal de mantenimiento también. Cuando hay gamas anuales muchas veces se suele externalizar parte. Aquí en Asturias pues hay muchas empresas que cuando paran pues contratan a un montón de gente, ¿no? De hecho hay empresas que son subcontratadas para eso y van cada 2 años o cada año a una industria a hacer mantenimiento a la bestia. ¿Vale? En la papelera, por ejemplo, de Navia, cuando paran contratan mucha gente, en las eléctricas también, todas las centrales, cuando paran cada 4 o 5 años, contratan a un montón de empresas para hacer todo el mantenimiento. Estará el personal de allí supervisando muchas veces al personal de mantenimiento exterior. Y luego las revisiones muchas veces van a ser técnicos especializados. Por ejemplo, si en una central tengo que desarmar el alternador, te va a venir el fabricante a hacerlo. No lo va a hacer el personal de allí ni una empresa subcontratada muchas veces. En un alternador de ABB, seguramente vendrá ABB a desarmarlo y a hacerle todas las comprobaciones
Pero bueno, son máquinas de una complejidad que requieren un conocimiento que las subcontratas no tienen y que la personal de mantenimiento tampoco tiene, porque no tiene por qué, aparte, ¿no? Ya tenemos el plan redactado, ya lo hemos elaborado, hemos tenido en cuenta todo eso, tenemos las gamas, ya tenemos todo, y ahora hay que hacer el mantenimiento, es decir, hay que implantarlo. Sé que os estoy aburriendo hoy mucho, pero os pediría, nada, un ratín, nos quedan 20 minutos más y enseguida acabo. Cosas que tengo que tener en cuenta para que eso luego en la práctica tenga éxito. Hay que asegurarse de que todo lo que he puesto en el plan se puede hacer. No pongáis imposibles. No tiene sentido que pongáis unas gamas de mantenimiento que sabéis que no vais a poder hacer. Por ejemplo, si ponéis una revisión anual y ponéis que vais a revisar una parte de la instalación para la cual vais a tener que contratar a una empresa externa y no estáis seguros si va a haber presupuesto para poder hacerlo, si os lo van a dar de paso, no lo pongáis, porque luego es un problema. Si tengo algo planificado y no lo voy a hacer, es como si no tuviese plan de mantenimiento. O a lo mejor exigís al personal de mantenimiento que haga diariamente o mensualmente una serie de comprobaciones que su jornada laboral no tiene tiempo a hacer. Pues no las pongáis todas, tenéis que hacer, hay que analizar también lo que le va a dar tiempo a hacer en la jornada laboral a esas personas. ¿Vale? De tal manera que, oye, si le sobra algo de tiempo, casi mejor que no que ande apurado. Porque se trata de que las hagan bien, además, tampoco... Toda tarea tiene que llevar asignada una o varias personas responsables. Si mandáis a hacer algo y no hay una persona que sea responsable, esa tarea no se va a hacer. Si no hay alguien que es el que firma ese estadio de mantenimiento y es el que figura como responsable, no se va a hacer. Tenerlo por seguro que no se va a hacer. Hay que hacer una acción formativa al personal que tiene que hacer las labores de mantenimiento. Hay que decirle bien qué es lo que tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. También es importante decírselo. Siempre el que está haciendo algo necesita, yo creo, necesita saber por qué está haciendo esa tarea. ¿Vale? Porque si no, es difícil que te impliques a hacer algo por hacer, si no me dicen el por qué. Sobre todo al personal de operación de máquina, tienes que decirle bien que lo que está haciendo tiene un valor en la empresa, lo que está haciendo nos está permitiendo ahorrar dinero. La inspección visual que haces es importante, es parte de tu trabajo, es importante. Y te vamos a dejar que la hagas antes de marchar para que no pierdas tiempo de tu tiempo libre y vas a poder hacerla tranquilamente. Y, bueno, darle esa formación y esa mentalización y ese porqué de las cosas para que se impliquen en el tema. Durante las primeras semanas hay que supervisar todo el proceso de manera minuciosa hasta que el tema esté engranado y esté funcionando. Fijaros que esto que dice aquí para mantenimiento es válido para cualquier procedimiento, yo creo, dentro de una empresa del tipo que sea. ¿Vale? Asegurarse de que las tareas son realizables, designar una persona responsable, hacer una acción formativa, supervisar durante las primeras semanas de que se está haciendo todo correctamente. No es necesario poner todas las gamas a la vez. Por ejemplo, otra, cuando se está iniciando un plan de mantenimiento no hay por qué empezar con el 100%. Podemos empezar a lo mejor con las gamas mensuales, ir mentalizando mientras el personal de operación de lo que va a tener que hacer diariamente y que vayan empezando poco a poco. O bien a lo mejor el primer año no hacer la parada y dejarlo para después de 2 años, ¿no? Ver cómo va y... ir corrigiendo el proceso en todo momento, con esas observaciones que se van haciendo, hay que ir corrigiendo. El registrar en el plan de mantenimiento todas las operaciones es para poder luego, esto va muy en línea de los planes de calidad, ¿no? Que os daríais, me imagino, en FOL, os darían algo de calidad. El sistema este de realimentación, ¿no? Al final, en la mejora continua, lo que tengo que hacer es tomar los datos de cómo salió todo el proceso para intentar corregirlo, ¿no? Y estar continuamente con la mejora continua. En el plan de mantenimiento lo mismo, con todo ese análisis de datos recogidos, lo que vamos a hacer es corregir o adaptar ese plan de mantenimiento anualmente para que cumpla con su función, que es hacer la empresa mucho más rentable, ganar mucho más dinero, gastar menos en averías y producir más.
Bueno, aquí hice algunas cosas de las que comenté antes. Para asegurarse de que las tareas se puedan hacer, fijar un responsable, asegurarse de que el operario no va a tener otras cosas que hacer, que va a tener tiempo para poder hacerlo bien. Y el tema de los tiempos de trabajo también a veces es delicado, pero conviene echar un esfuerzo en graduar todo eso bien. A la gente no se le puede pedir que haga cosas que son imposibles hacer, ¿vale? Yo lo he visto por ahí, me lo han comentado de varios sitios, que a veces tienen unas órdenes de trabajo y tal, que ¿en qué momento no tienes tiempo para hacer todo esto? Gente que hace, por ejemplo, revisiones y te meten revisiones, tienes 6 horas de trabajo por la mañana y te meten un montón de revisiones que ya por tiempo tú sabes que no te va a dar tiempo, solo en desplazamientos para hacerlas. Oye, no se las pongas. Que al final van a quedar sin hacer, o el personal va a tener que hacerlo en su tiempo libre, o va a hacer las revisiones a toda prisa para que le dé tiempo a hacerlas, que, bueno, puede ser un problema. Las gamas anuales deben hacerse con cierto margen. Hay que tener previsto también, si depende de una empresa externa, hay veces que no va a poder venir y hay que intentar encajar todo eso. Hay que tener siempre un plan B de todo ese tipo de cosas, sobre todo las que sean planificables a largo plazo. Si se dispone de un programa informático de gestión, conviene hacerlo primero en papel y registrar al final, ¿vale? Para evitar errores. Debe trabajar directamente sobre el programa. Es algo que se suele hacer mucho. Se trabaja en un estadio de papel y luego se registra tranquilamente. Tipos de tareas que están en los planes, como esto porque tengáis una idea de qué cosas intervienen en el mantenimiento. Algunas ya fueron saliendo antes. Inspecciones visuales, siempre son rentables porque no cuestan nada. Lubricación, tiene un coste bastante bajo y soluciona muchos problemas, sobre todo de tipo mecánico. Verificaciones con instrumentos propios, muchas veces con herramienta portable, que también son bastante rentables. Me sirven para hacer ese mantenimiento preventivo muchas veces, a pie de máquina. Vale, me permiten muchas veces ajustar las máquinas para que la producción sea la correcta y que todo funcione bien. Verificaciones con elementos externos, cuando ya voy yo con instrumentación específica, pues también es otro tipo de verificación bastante habitual. Con los propios se refería a los que tengo en el cuadro, en la propia máquina, ¿no? O a través de un SCADA, por ejemplo, en el caso de controlar algún autómata. Tenemos operaciones que son con instrumentos sencillos y otras más complejas, ¿vale? Tareas condicionales, dependiendo del estado de la máquina, limpiezas ocasionales, ajustes que hay que hacer en un momento dado. Esas son tareas que hay que tener previstas también, cambio de piezas, si se detecta alguna anomalía. Estas son consecuencia muchas veces de las inspecciones visuales y de otras tareas. Grandes revisiones, el mantenimiento 0 horas, el overhaul, donde ya desarmamos muchas cosas, a veces se sustituyen cuadros eléctricos enteros, se cambian equipos. ¿Vale? Aquí ya tendré un montón de datos de mantenimiento de todo el año que me van a llevar a hacer unas tareas concretas. Estas tareas a veces se generan durante todo el año. Cuando hay esos fallos repetidos, pues a lo mejor voy a hacer una modificación de una parte o... Aquí nos basamos mucho en la información que hayamos recogido. ¿Vale? Lo que os dice aquí de estudiar fallos potenciales, clasificarlos y en función de eso dividirlo en críticos, importantes y tolerables. Intentar actuar sobre los tres, ¿no? Sobre todo primero sobre los críticos y así hasta los tolerables. Y por último, los errores. ¿Qué errores se pueden incurrir en ese plan de mantenimiento? Seguir en exceso las recomendaciones de los fabricantes, por lo que decíamos antes. Va a ser un coste excesivo, nos van a recomendar más tareas de las recomendadas. El fabricante no conoce la importancia que tiene el equipo en vuestro sistema. A lo mejor el equipo no es importante y al no ser importante yo voy a gastar menos dinero en él, no lo voy a mantener tanto porque no es relevante, no es crítico. Que pare ese equipo no me supone un coste importante. Pues igual me puedo permitir incluso ni mantenerlo o hacerle un mantenimiento muy mínimo. Mientras que el fabricante lógicamente te va a recomendar hacerle un montón de cosas, como si fuese el único equipo que tú tienes.
El interés del fabricante se centra en que el equipo no falle, por lo cual te va a mandar mantenerlo más de la cuenta. Y luego que el sistema en su conjunto va a necesitar labores de mantenimiento que el fabricante para su equipo individual no prevé, porque no prevé que va a trabajar en conjunto con otro tipo de equipos, ¿vale? Que depende de otra maquinaria. Particularizar mucho el plan de mantenimiento, lo que llama ahí orientar el plan a equipos en vez de a sistemas. Ir demasiado al detalle, ese suele ser un error porque me voy a perder a veces en la carga burocrática, que es lo que os subraya ahí. Voy a tener que hacer demasiado papeleo, demasiadas operaciones de mantenimiento, pues que a lo mejor son prescindibles. Entonces conviene agrupar bien en sistemas todos los equipos que tengo e intentar mantener los sistemas en su conjunto, como si fuesen máquinas complejas en vez de ir equipo por equipo. No contar con el personal de operación, no motivarles, no integrarlos, porque si ellos cuidan la máquina y velan por su buen funcionamiento, van a ahorrar mucho mantenimiento y mucho coste económico también. Creer que por meter las cosas en un ordenador ya está todo hecho, nada, lo meto en el programa, ya luego los datos del programa hay que analizarlos y hay que utilizar el programa de manera adecuada, generar las órdenes de trabajo, recoger esas órdenes de trabajo que genera y mover el tema, no solo meter datos en el ordenador. Vale. Tratar de registrar los resultados de las inspecciones diarias y semanales muchas veces es un error. Lo que os decía antes, en vez de registrar el resultado de las operaciones, solo las anomalías, solo las cosas que son de relevancia y que me van a generar una intervención. Si no, no merece la pena. Pongo que está ok o entiendo que está ok si no he dicho nada y está. Eso no quiere decir que no se haga la inspección, sino que simplemente no se va a registrar. Esto es lo veréis cuando trabajéis, que las empresas con esto tienen un problema. Desde que tenemos ordenadores y digamos que registrar algo es hacer clic clic en una pantallina, la gente le entra una obsesión por registrarlo todo. Todo tiene que estar registrado. Y a veces registrar cosas es perder el tiempo. Tú vas a registrar algo si es algo relevante, que luego vas a poder utilizar. Pero si es algo que no le vas a utilizar para nada, ¿para qué lo metes en el ordenador? Es perder el tiempo. Lo único que vas a hacer es que la persona que tiene que registrar se va a acabar quemando, va a decir, joder, pásame el día con el ordenador, clic, 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 para nada, porque esto nadie lo mira. No sé si me explico. Pues ahí hay que medir y decir, bueno, esto lo registramos y esto no. Motivar e implicar al personal de mantenimiento. Lógicamente esos son los de mantenimiento, deberían de estar implicados, pero bueno, formarles y motivarles en lo que están haciendo. La prevención, junto con la mentalización del trabajo, el personal de mantenimiento muchas veces se la juega también bastante. ¿Vale? Intervenciones que a lo mejor hacen una máquina en movimiento o cosas. El plan de prevención ahí tiene que estar muy de la mano del plan de mantenimiento. Las paradas de máquinas hay que hacerlas en unas condiciones, hay que hacer un procedimiento de parada. Ahí sí que es muy importante registrar. Bueno, todas las empresas para ello tienen un procedimiento. Cuando entréis, el que entre en una industria, una de las primeras cosas que os van a dar va a ser el plan de prevención, os van a dar una formación, os lo vais a tener que leer más o menos, pero bueno, vais a tener que tenerlo presente siempre. Y en la parte de mantenimiento eso es muy importante porque van a intervenir en zonas de máquinas que el resto del personal no entra, van a estar mucho más en directo con el peligro que los demás. Entonces mentalizar mucho al personal de la parte de seguridad. Recordar que los accidentes, lo veremos en el último tema que hicimos este trimestre, generan un coste económico muy importante, generan pérdidas humanas muchas veces que es irreparable, ahí sí que es mucho más grave que cualquier pérdida económica y muchas veces es muy fácil solucionarlo con la prevención adecuada, muchas veces son accidentes que son evitables 100%. Bueno, y unas orientaciones finales de cómo se elabora el presupuesto. Bueno, esto ya no va a entrar de cara al examen, esta parte final, que bueno, son de todas maneras cosas muy obvias, ¿no? Las repasamos aquí rápidamente. Os dice los costes, cómo elaboraríamos el presupuesto final, ¿no? La mano de obra sería el importe bruto, las primas,
Vale, horas extraordinarias, cantidades cobradas en concepto de disponibilidad. Tenedlo en cuenta que aquí en el mantenimiento los turnos son importantes. Entonces, eso va a generar costes también. Gastos asociados con mano de obra, transportes, costes de formación, costes sociales. Bueno, todo esto lo habréis visto en FOL, me imagino, ¿no? Y en empresa, algo de esto tocaréis, lo de las nóminas y demás. De cara a planificar el mantenimiento, todo esto es una parte de las que más coste tiene, el personal. Materiales, si lo tengo bien organizado las entradas de almacén, pues todos los materiales que voy a necesitar o que voy a prever. Si estoy en un mantenimiento preventivo, pues yo ya voy a saber lo que voy a invertir. Y si no, pues lo que suelo gastar para mantener el almacén según las averías que tenga. Hay diferentes tipos de repuestos, los normales, equipos estándar fácilmente conseguibles y repuestos especiales que tienen un coste más elevado y que muchas veces pues necesito tiempos mayores para poder adquirirlos. Bueno, eso hay que tenerlo previsto también. Costes de transporte del material. Hay veces que para llevar un equipo es una exageración, pero a veces pasa. Para llevar un equipo a un cierto punto necesito un helicóptero. Por ejemplo, las empresas de tendido de líneas eléctricas, hay ciertos puntos que para atender un apoyo, ese apoyo tiene que llegar en un helicóptero para ponerse en ese punto de la montaña concreto. Pues porque está rodeada de bosques, porque no hay una pista donde quepa un camión y pues van con un helicóptero. Eso es un coste de transporte, como entenderéis, importante. En su día, para el mantenimiento, por ejemplo, de líneas con cámaras termográficas que utilizaban helicópteros, antes de que irrumpiesen los drones en escena, tenían que pagar las horas de vuelo del helicóptero para hacer una revisión de las líneas de alta tensión. Era un coste de transporte importante. Hoy en día con los drones levantan el dron y bueno, sale súper económico. Lleva una cámara normal para inspección visual y luego la cámara térmica para detectar todo tipo de calentamientos y demás. Bueno, todos los consumibles lógicamente materiales, lo del día a día, herramientas y medios técnicos, alquileres de maquinaria, licencias de software, que aquí también se ve de todo por el mundo, bueno, grúas que necesitéis, tipo de maquinaria externa para una operación concreta, plataformas de elevación, o sea, hay veces que la empresa no tiene de todo y hay que alquilar maquinaria, hay que tenerlo en cuenta ahí también. Todo el personal externo, empresas externas que vayan a intervenir, los temas del cumplimiento del presupuesto, que habéis visto también en los temas de empresa y de FOL, pues hay que tenerlo en cuenta también. Entonces sería la parte más técnica para el que haga el numerín. Normalmente esto le va a tocar al jefe de mantenimiento solamente. ¿Vale? Trabajador con gestionar las partes de trabajo, cumplirlos y dar las entradas y salidas de material, normalmente tendrá suficiente. Pues eso es la parte de mantenimiento. Vaya vara que os he pegado en las 2 horas. Ahora lo leéis, lo miráis. Pero con estudiarlo subrayado va sola, entonces. Mayormente, sí. Va a ser tipo test. Bueno, pero la primera página de un libro tiene que... Aunque esté todos, aunque haya una parte subrayada, yo recomiendo que lo leáis todo por darle contexto al subrayado. Luego en una segunda vistazo pasas por encima del subrayado y ya... Si tienes paciencia y no te duermes, pues sí. No se me oía bien detrás. Bueno, cuando eso decirme el hombre que...